servidor, hoy se diría un empleado tal vez, ¿no? Pero básicamente es un servidor, pero no cualquier servidor, es el servidor principal, es el que está a cargo prácticamente de todo, en una casa o en una hacienda, ¿correcto? Y tiene dos funciones principales, el mayordomo. ¿Cuáles son esas dos funciones principales? En primer lugar, está encargado de la organización, la palabra organización, del servicio y de los que sirven en una casa, en una hacienda, ¿verdad? Digamos, ¿ok? ¿Ya? Entonces, puede ser un palacio también, ¿no? ¿Ya? Entonces, el mayordomo está a cargo en primer lugar de ¿qué? De la organización, ¿sí? De las personas que sirven, ¿no? Y de los diferentes tipos de servicio en un lugar específico, sea una casa, una hacienda, un palacio, etc. Lo segundo que un mayordomo está a cargo es de la administración. ¿La administración de qué? De los recursos y de los gastos que hay en esa hacienda, en esa casa, en ese palacio o en esa institución donde podría ser. ¿Ok? Entonces está a cargo de la organización y de la administración. Si se acuerdan de esas dos cosas ya está bien. Digan, a ver, organización y administración. Ahora, la Biblia a nosotros nos compara también con esto. Somos llamados a ser administradores, ¿ya? Y esto viene desde el principio. Ahora vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 1, y luego vamos a orar. Génesis, capítulo 1, versículo 28. Dice, y los bendijo Dios. ¿A quiénes los bendijo? A Adán y a Eva, a quienes había creado, el hombre y la mujer, ¿no? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay un versículo más que lo vamos a leer ahora luego de orar. Vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar. Ahí donde está, quédense sentaditos, pero tomen un momento para orar. Padre, hemos abierto y hemos leído tu palabra y es ella la autoridad suprema en nuestras vidas. Pero Señor, no basta solo con leerla, necesitamos entenderla, necesitamos también vivirla, practicarla. Te rogamos por ello, Señor, abre nuestros ojos ahora mismo, danos entendimiento en tu palabra, danos luz espiritual, revélanos las verdades que están en ella, Señor, y danos un corazón sensible, un corazón humilde y un corazón de siervo que está dispuesto no solo a oír la voz de su Señor, pero especialmente a obedecerla, a ponerla en práctica. Señor, que tu palabra nos instruya también sobre esta realidad que nos muestra la Biblia, Señor, de la iglesia como mayordomos en este mundo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Decimos amén, amén. Muy bien. Entonces, hoy hablamos de la última realidad bíblica de la iglesia, que es la iglesia como mayordomo en este mundo. Mayordomos de Dios, ¿ya? Mayordomos de Dios en este mundo. ¿Ok? Entonces, esta mayordomía que hemos explicado, que básicamente tiene que ver con dos funciones, ¿verdad? O sea, el mayordomo es el servidor principal en una casa, en una hacienda, en un palacio, y se encarga de dos cosas principales. Número uno, de la organización, y número dos, de la administración, ¿ok? Organizar a las personas que sirven y los diferentes servicios que hay, y también de la administración de los recursos que están disponibles, y también obviamente de las personas que están trabajando para usar esos recursos. Muy bien. Entonces, leímos Génesis 1.28 y ahora les voy a pedir que leamos Génesis 2.15. A ver, ¿qué dice Génesis 2.15? Y esto nos da todavía un poquito más de claridad sobre este tema. Génesis 2.15 dice, tomó pues Jehová Dios ¿a quién? Al hombre, ¿ya? Y lo puso ¿en dónde? En el huerto de Edén. ¿Qué había en el huerto de Edén? Había de todo para comer, para vivir, o sea, había muchos recursos. ¿Correcto? Y entonces le da una labor administrativa. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo labrara quiere decir trabajara en la tierra, y luego dice que lo guardase. No está hablando solo de la tierra, sino de todo ese lugar que llamado el huerto de Edén. Ok. Esa palabra, para que lo guardase, ese verbo guardar, yo me fui a la Biblia en hebreo, en el original, y esa es una palabra
que se usa la palabra shamar, con SH, shamar. ¿Qué significa shamar? Tiene una cantidad de significados. Les voy a dar los principales significados. Significa hacer un cerco, como cuando uno tiene una chacra, una hacienda y va a cercarlo, ¿verdad? Ya sea con alambre de púas, en este caso antes se hacía con espinas, ¿no? Se cercaba alrededor, ¿ok? Hacer un cerco con el propósito de proteger, de salvaguardar ese lugar. A ver, esta palabra shamar también significa proteger, atender, tener cuidado, significa prestar atención, significa dar mantenimiento. Miren, todo eso tiene relación con la mayordomía, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Ya? También significa marcar, como cuando se marca, digamos, a unos animalitos como las vacas, ¿verdad? Para decir que son de propiedad de un dueño, de una persona en particular, ¿verdad? Quiere decir que eso tiene un propietario. También significa mirar atentamente, observar, preservar, considerar, reservar, y significa salvar. Todo eso y un poquito más significa esta palabra que el Señor le encomendó a Adán, ¿no? Entonces lo puso como administrador, porque este es un trabajo de un mayordomo, y un mayordomo es como un administrador actual prácticamente, ¿ok? Bien, a ver, esta tarea, como vemos, se la dio a Dios, al hombre. Claro, usted dirá, y ahora entonces ¿qué tiene que ver la iglesia? Porque en Adán todavía no estaba la iglesia. Pues sí, es cierto, pero en primera instancia Dios confió esta tarea al hombre. Pero el hombre, después de su caída, falló y tuvo que ser sacado, retirado, expulsado, ¿verdad?, del huerto de Edén. Entonces, pero en la labor, ustedes saben que siempre hemos enseñado, porque la Biblia así lo muestra, Dios no cambia de ideas. Dios no es un Dios que cambia de planes. Si alguien falla, Dios dice, uy, ¿y ahora qué hago? No, me falló ¿y ahora qué hago? Dios no es así. Dios es una persona que Santiago el apóstol dice, no muda, o sea, no cambia. Es el mismo, dicen Hebreos también, ayer y hoy y por todos los siglos. Entonces, los planes, los pensamientos, el diseño de Dios se va a mantener a través de los tiempos. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Sí? ¿Okay? Entonces, como eso sigue, aunque el hombre falle, Dios va a continuar con sus planes. Entonces, el hombre falló en Edén, el hombre cayó, desobedeció, abandonó y traicionó a Dios. Entonces, pero el plan de Dios continúa ahí. Por lo tanto, más adelante, ¿ya?, la historia continúa, y más adelante vamos a encontrar que Dios confía este mismo cuidado de la mayordomía a la iglesia. ¿Dónde lo encontramos? En el Nuevo Testamento. Vengan conmigo ahora a leer 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. 1 Corintios 4, 1 y 2. Y vamos a ver cómo Dios le confía a la iglesia a través de sus ministros primeramente. Los ministros de Dios pues son los que están en el ministerio de la palabra, llámense apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿ok? ¿Ya? Entonces a través de ellos Dios les confía primeramente esta labor de mayordomía o de administradores. Entonces, ¿qué dice aquí? 1 Corintios 4, 1 y 2 dice, así pues, está escribiendo Pablo como apóstol, como ministro de Jesucristo, y él dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Dice, ténganos, o sea, mírenos así, considérenos así. ¿Cómo? Como servidores. ¿Qué es un mayordomo? Ya hemos dicho, es un servidor. Inmediatamente va a decir también, y administradores. Este viene a ser un sinónimo para el tiempo actual de un mayordomo. ¿Ok? Ténganos por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y ahora bien, se requiere de los administradores, ¿qué cosa? ¿Qué se requiere de los administradores? Según el versículo 2. Que cada uno sea hallado fiel. O sea, se requiere de la mayordomía de cada uno. Diga, cada uno. Ahí está diciendo, ¿verdad? Cada uno sea hallado fiel. Quiere decir entonces, todo lo que Dios nos ha confiado, todo lo que Dios ha entregado en nuestras manos, todo lo que Dios ha depositado, sea recursos, sea personas, sean bienes, sea dinero, sea la familia, lo que sea que Dios le ha confiado a usted, la Biblia nos enseña que para ser, cada uno debe ser hallado fiel. Ahora, para ser hallado fiel significa que vamos a ser evaluados, vamos a ser examinados. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, porque entonces ahí veremos quién fue y quién no fue fiel. Y por eso aquí se nos llama y se nos advierte que cada uno debe ser hallado fiel. ¿Ven? Entonces ahí entramos nosotros, primeramente los que estamos al frente de la iglesia, ¿verdad? Como ministros de Dios, como sacerdotes, como pastores, ¿verdad? Somos los primeros, pero no somos los únicos, también cada uno, ¿no?, es
debe ser hallado fiel. Otro versículo que habla de esto está en Tito. Ahí nomás a la vuelta de Timoteo, pasando Timoteo más adelante, y después viene Tito, capítulo 1, versículo 7, y va a decir algo similar. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible quiere decir que no tenga nada de lo cual se le pueda reprender, que no sea hallado en falta. Ese es irreprensible, ¿ok? Y es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador, podemos decir también como mayordomo de Dios. Está claro, ¿verdad? ¿Ya? Y está hablando otra vez, el obispo aquí es el pastor. En los escritos de Pablo especialmente usted va a encontrar 3 tipos de palabras para referirse al pastor, ¿sí? El obispo, el anciano y el pastor. Los 3 se refieren al mismo ministerio, ¿sí? Ahorita no tengo tiempo de explicarlo todo, pero tomen eso, ¿ya? Pablo se refiere al pastor con 3 palabras diferentes en sus epístolas: anciano, obispo, pastor. Entonces aquí está usando una de esas palabras, el obispo, el pastor, ¿verdad? Debe ser irreprensible como administrador de Dios. Entonces es visto como un administrador, ¿no? Es decir, nosotros delante de Dios tenemos que dar cuenta por ustedes, por los bienes de la iglesia, por el trabajo de la iglesia, por la misión de la iglesia, por los recursos de la iglesia, por la economía de la iglesia. O sea, todo eso vamos a tener que dar cuenta, ¿no? Y tenemos que estar, cada pastor, cada ministro debe estar apercibido, ¿no? Y debemos saber que no vamos a poder escaparnos, y de los ojos de Dios y de la cuenta de Dios no hay equivocación, no hay manera de, ni justificación tampoco. Por eso de ahí es que cada pastor es responsable delante de Dios, ¿no? Por todo lo que se le ha confiado y por todo lo que hace también. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos saber? Quiero que vengan ahora 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10. ¿Ya? A ver. Ya hemos dicho, primeramente, la mayordomía ha sido entregada a la iglesia a través de los ministros. Estos ministros son los pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Pero también ha sido confiada a la iglesia. Y entonces veamos 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, y dice ahí, cada uno, otra vez, diga por favor otra vez, cada uno. ¿Qué significa cada uno? Claro, yo, ¿no? Cada uno de nosotros. ¿Okay? Dice, cada uno según el don que ha recibido. O sea, para Dios usted ya recibió, no es que va a recibir, ya lo tiene, ya usted se dé cuenta, no se dé cuenta, lo esté usando, no lo esté usando, usted ya tiene por lo menos un don, y algunos tienen más que un don, ¿ya? Entonces dice, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros. ¿Qué significa la palabra ministrar? Y eso lo hemos dicho varias veces, significa servir, ¿correcto? Servir. ¿Ya? Entonces cuando dice cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministre a los otros, significa sirva con ese don a los otros, a los demás, porque los dones son dados para edificación de la iglesia, y se edifica poniendo en práctica el don que hemos recibido. ¿Ok? ¿Ya? Entonces dice, como buenos mayordomos, administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme porque la gracia de Dios viene en múltiples formas, por eso es multiforme. A uno se le dan dones de servicio, dones de hospitalidad, dones de dar, dones de presidir, a otros se le dan dones de sanidad, a otros se le dan dones de lenguas o de hablar en lenguas, a otros se le dan dones de profecía, etc. Por eso es la multiforme gracia de Dios. Todos los dones han sido dados por gracia. Usted no tiene que hacer nada para recibirlo, usted no tiene que hacer nada para merecer un don, ¿verdad? Usted no tiene que estudiar para saber cómo tener un don. Simplemente Dios de pura gracia nos entrega, nos confía, ¿ya? Y lo extraordinario de los dones es que una vez que Dios los entrega, permanecen en uno para siempre, por lo menos hasta que nos vayamos de esta vida o hasta que Cristo venga, ¿ya? Porque dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces cuando Dios nos entrega un don, o sea, Dios tiene tanta confianza en usted, en mí, dice, te lo voy a dar para toda tu vida. Y de ahí la responsabilidad que tenemos de usar el don, de servir con ese don y de usarlo bien para la gloria de Dios y para edificación de la iglesia. Estamos, hermanos, ¿ya? Pero no podemos esconder el don, no podemos guardar el don, no podemos decir, Señor, yo no sabía, ¿verdad? No me enteré o no sabía cómo usarlo. Y bueno, debiste haber estudiado, debiste haber inquirido, debiste haber
preguntado por lo menos qué hacer. Acuérdense la parábola de los talentos. Aquel que escondió, el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Siervo malo y negligente. Entonces, aquí no somos negligentes, somos hijos de Dios diligentes en el Señor. Amén. Muy bien. Así que cuando acá nos está diciendo que cada uno según el don que ha recibido ministrelo, es decir, póngalo en servicio, eso significa entonces, hermanos, que todo lo que tenemos hoy no es nuestro. O sea, implica el reconocimiento de que no somos dueños de nada, sino que Dios es el dueño verdadero de todo lo que tenemos y que nosotros solamente somos sus mayordomos. Somos los que administramos los bienes, los tesoros, el dinero, ¿verdad? Las deudas también. Bueno, ¿ya? Todo lo que tenemos es lo que Dios nos ha concedido, nos ha confiado y sabe que nosotros podemos administrarlo bien. Él confía que usted va a hacer una buena administración de los dones, los recursos, sus hijos, su familia, ¿qué más? Bienes, negocios, trabajos, experiencias, contactos, ¿qué más podemos decir? Si le ha dado terreno, si le ha dado empresas, si le ha dado una herencia, si le ha dado, sea mucho, sea poco, pero cada uno según su capacidad nos ha confiado algo, ¿ya? Y entonces yo debo tener la conciencia de que Dios me entregó en mis manos algo que no es solamente para decir, mira todo lo que Dios me ha dado, miren cuán bendito soy, miren cómo Dios me bendice, mira cómo soy el hijo, la hija de Dios, ¿verdad? Que todo esto lo he recibido por la gracia. Ya, pero ¿y para qué es? ¿Para qué es todo lo que tenemos? Porque Dios todo lo que hace, lo hace con propósito. Entonces hay un propósito por el cual Dios nos ha entregado, nos ha confiado las cosas que tenemos, poco, mediano o mucho. O sea, usted no se preocupe si tiene poco, si tiene mucho, porque no es suyo. No es suyo, entonces no, ni se sienta demasiado para arriba, ni demasiado para abajo, ¿no? Porque no somos nada al final, pues, sin Dios, ¿no? Nada, ¿no? O sea, si alguien tiene mucho, bueno, glorifica al Señor. Y alguien tiene poco, glorifica al Señor. Al final ni es ni para arriba ni para abajo, porque el dueño verdadero es Dios. Ok, ya, entonces esto es bastante amplio, ¿no? Todo lo que tenemos es de Dios, por lo tanto debo estar dispuesto a que todo lo que tengo y todo lo que se me ha confiado sea usado para los propósitos de Dios. ¿Y qué propósito de Dios? Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Por eso la Biblia habla de que nos hagamos tesoros en el cielo y que busquemos primeramente el reino de Dios, porque ahí está el corazón de Dios, en su reino, en las cosas de su reino. Miren, el Señor Jesús cuando niño todavía, ¿no? Y venían de una celebración de las fiestas de Pascua y José y María volvieron de camino de 3 días, ¿verdad? ¿No? Volvieron a casa y cuando llegan allá se dan cuenta que el niño, su hijo, no estaba. ¿Dónde estaba Jesucito? Al tercer día recién se dan cuenta que papás, ¿no? ¿Qué papá no se da cuenta? Tu hijo se te va 2 segundos, tú ya estás mirando a dónde se fue, ¿no? ¿Y qué pasó con María? ¿Qué pasó con José? ¿Cómo se descuidaron tan confiados estaban de que venía detrás de ellos y no estaba? Y fueron preocupados a buscarlo, y ya la historia sabemos, lo encuentran en ¿dónde? ¿Dónde estaba? Jugando con otros niñitos, porque era niño también, así es, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Haciendo barquitos, palomitas de barro, como dicen algunas historias que no son bíblicas. Hay escritos de eso que extrabíblico, ¿no? Que dice que el Señor Jesús hacía palomitas de barro, soplaba y entonces las palomitas comenzaban a volar. Son cuentos, mitos que habla la Biblia, ¿no? Que no están en la palabra de Dios, no tiene ningún sentido, ningún propósito. Entonces, ¿dónde estaba el niño Jesús? Porque era niño todavía. Estaba conversando con quién. Sí, estaba conversando con quién. Más que conversando, discutiendo. ¿Con quién estaba discutiendo? Los rabinos, bueno, digamos, dicen los doctores de la ley. Sí, los rabinos también eran maestros, ¿verdad? Los escribas más, especialmente eran los doctores de la ley. O sea, los expertos en las escrituras. Con ellos. Y se estaba de tú a tú, ¿no? Y todos preocupados, María le llama la atención, pero hijo, ¿cómo es posible? ¿No? Le llama la atención. Miren qué angustia nos ha puesto. Claro, el corazón de una madre, ¿no? Y la respuesta del Señor Jesús es muy interesante, porque Él dice, no sabéis
que en los negocios de mi Padre debo estar. Es decir, en los asuntos de su reino. O sea, mire la prioridad que estaba. Siendo un niño, sabía para qué estaba y cuál era el propósito de su vida. ¿Ves? Entonces, por eso decimos, lo que tenemos, debemos saber que todo lo que se nos ha dado debe servir para el reino de Dios, para los propósitos, todo. Por eso digo, es bien amplio, incluye nuestros hijos, que quizás es el tesoro más grande que tenemos en la tierra, ¿verdad? ¿No? La familia, ¿no? Incluye, ¿verdad? Es decir, cuando digo nuestros hijos, quiero decir que si Dios te lo demanda, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Si Dios te lo pide, para que le sirva. Porque creo que el sueño de todo papá, mamá, es que sus hijos tengan una profesión, ¿verdad? Tengan un estudio, una formación y que les vaya bien en la vida, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué tal si Dios no quiere? No es que no quiere, pero digamos, más bien digamos que los planes de Dios no son esos, que tiene otros planes. ¿Y qué tal? ¿No? ¿Tú quisieras que tu hija, tu hijo, sean un profesional, un médico, un ingeniero, bueno, alguna profesión? Como no es malo. Pero ¿y si Dios tiene otros planes para esa persona? ¿No? Y te lo pide, ¿estás lista para entregarse? ¿Estás listo? O sea, de verdad, porque aquí podemos decir amén, pero llega el momento que decía, dame tu hijo. Como Abraham dijo, dame tu hijo. Entrégalo. O sea, sacrificar ya era renunciar, como si muriéramos. Porque ya no podemos hacer nuestra voluntad en ellos, sino la voluntad de Dios para ellos. No lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. ¿Me explico? Un día estuve predicando en una iglesia bien grande en Estados Unidos, una iglesia bautista, grande en Albuquerque, y me invitaron y me pidieron que diera el tema que sea, y yo estuve orando, y Dios puso en mi corazón que había un montón, pero no sé si miles, pero por lo menos cientos de jóvenes, y sus padres estaban ahí. Era un día domingo. Y en mi oración, mientras oraba, Dios puso en mi corazón que predicara de la importancia de dedicarle su vida al Señor. Y hablé directamente a los padres y a los hijos, ¿no? De que Dios llamaba de todos ellos, ¿no? a unos jóvenes que se dedicaran a servir al Señor. Y lo dije bien claro, o sea que eso significaba renunciar a no estudiar una profesión. Decir eso en Estados Unidos no es lo mismo que decirlo acá. Porque acá a veces por economía uno dice, bueno, si puedo estudio, si no puedo, no, ¿verdad? ¿No? Pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos a los americanos, esta era una iglesia americana, que normalmente tienen el dinero, tienen la capacidad, tienen todas las facilidades, ¿verdad? Hasta el gobierno les hace préstamos directos para que estudien, lo pueden pagar en 5, en 10, en 15 años, ¿verdad? O sea, tienen toda la facilidad para estudiar cualquier profesión que quieran. Entonces todo el mundo estudia una profesión, ¿no? Entonces decirles a ellos es diferente que decirlo acá. Y toda familia americana, no estoy hablando de latinos en Estados Unidos, sino los gringos, como diríamos, los verdaderos americanos, ¿verdad? Para ellos eso es como algo normal de la vida, que deben tener su profesión y lo tienen. Entonces predicar eso es algo así como muy chocante. Pero esa fue la palabra que Dios me dio y yo lo prediqué y hice un llamado al final. Y saben, hermano, de todo ese montón eran, bueno, una cantidad, no sé calcular, pero eran miles de personas en esa iglesia enorme. ¿Saben cuántas personas respondieron al llamado? Les dije claramente, ¿cuántos hoy deciden renunciar a su sueño como padre o como hijos, de ser profesionales y dedicarle su vida al Señor para servirle a Él? Ya sea como pastor, sea como misionero, sea como, bueno, en el ministerio que ellos tengan. ¿Cuántos están? Porque estoy seguro que hay aquí. Y por supuesto que estaba seguro, primero porque lo sabemos, en la iglesia están, ¿no? Pero además porque Dios me puso en el corazón, claramente. ¿Quieren saber cuántos respondieron? Ni así. En serio. Y todos se quedaban mirando, el papá a su hijo, los hijos a su papá se quedaban. Porque yo sé que las palabras sí les llegó, porque uno sabe, uno percibe cuando la palabra está llegando a la gente, ¿no? Pero ¿cómo les costó renunciar a sus deseos, a sus caminos, a sus planes, que no son malos, obviamente, no es un mal plan, ¿no? De estudiar una profesión, no es nada malo. Pero ¿cómo cuesta ceder lo que es nuestro, lo que queremos, lo que deseamos, lo que anhelamos para nosotros o para nuestros hijos, por los planes de Dios? Es muy fácil decirlo desde acá, pero ya llevarlo a la práctica, esos son otros 100 pesos, como dicen por ahí.
No es nada sencillo, porque rompe sueños, rompe corazones, rompe ilusiones. ¿Qué haría si Dios tiene planes con él? ¿Saben que en la Biblia hay versículos donde habla que Dios demanda al primogénito de los hijos? ¿Saben? Entonces, es bastante amplio, ¿no? A todo lo que tenemos en casa. Claro, a usted le costó trabajar. Si usted tiene artefactos, tiene muebles, si tiene un carro, si tiene un negocio, si tiene rentas, lo que tenga, ¿no? Y si Dios te pide, quiero que uses eso para mi reino. El Señor, pero yo tengo otros planes, estoy pagando cuentas y tengo este proyecto y quiero hacer esto. Y estamos hablando de cosas buenas, no estamos hablando de cosas negativas. Pero están dispuestos en la práctica, en la realidad, a ceder, a renunciar a tus planes y decir, Señor, lo dedico para ti. Si tú me lo pides, en realidad es tuyo. Y saben que Dios no exige, a pesar que eres el dueño, Dios no exige, ¿no? No te lo quita, ¿no? O sea, te mueve, te habla, ¿sí? Pero uno es el que toma la decisión, aunque al final daremos cuenta de todo, porque es de Él. Ahí se va a pedir cuentas. Ahora nos deja a nosotros a voluntad, pero allá va a pedir cuentas. ¿Bien? Un joven puede tener planes para su vida, decir yo quiero esto, yo quiero hacer esto, quiero llegar a hacer esto, quiero comprar esto. Está bien, no es malo. Pero si hay un plan supremo, un plan superior, que es el plan divino, sabemos qué decisión debería tomar, ¿no? Lo sabemos acá, pero otra vez, cuando llega el momento de tomar la decisión no es tan sencillo. Pero ahí es donde el Señor Jesús dice, como en Lucas 14, 31 al 33, dice, y todo aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces es bien fuerte. Y eso es hasta chocante. Porque uno dice, pero si yo me compré esto con el producto de mi esfuerzo, a mí me costó esfuerzo, trabajo, sudor, ¿no? Lágrimas, préstamo, lo que sea, ¿no? ¿No tiene un carro, usted lo daría para la obra de Dios si Dios se lo pide? ¿Tiene un bien, si Dios se lo pide, usted se lo daría? Y a veces no siempre es que uno, en el sentido de que uno lo done, ¿no? Sino también puede ser que sea, permitir que sea usado para las cosas de Dios. Por ejemplo, la semana anterior que fuimos allá a Puente Piedra, en la casa de nuestro hermano Manuel y Rosa, ¿verdad? El papá de la casa, entonces él, un tiempo atrás, no era así como muy abierto, ¿no? Pero Dios tocó su corazón y cuando fuimos, aquel día antes del evento, entonces ya el Dios le había hablado a su corazón, le dijo, pastor, sean bienvenidos y todo lo que necesiten, ¿verdad? Por favor, todo lo que necesiten aquí en la casa, que sea para Dios. No estaba regalando, no estaba diciendo, está dispuesto para ser usado. Inclusive tiene una sala un poco grande, que ustedes vieron, ¿verdad? Digo, si tenemos que, habían otras cosas, ahí digo, hay que moverlo, sacamos todo lo que sea para que los hermanos vengan y hagamos aquí la obra del Señor. Entonces, eso es, ¿no? De eso estamos hablando. Uno dispone, dice, esto es de Dios, por lo tanto, que sea usado. Cuando Él lo requiera, que sea usado. Hagamos de cuenta, hermano, que donde vivimos no es nuestro, aunque tenemos un título que diga, no, uno es el dueño, ya está bien. Pero hagamos de cuenta que es el dueño otra persona, ¿ya? Y esa persona nos ha permitido vivir en su casa. Y nos dice, vive tranquilo, ¿no? Come, haz todas las cosas que quieras, si quieres poner un negocio, haz todo lo que quieras. Nada más que cuando yo venga y cuando yo necesite para mi uso, tú me tienes que dar todo el espacio y toda la disponibilidad y todas las cosas las voy a usar. Entonces, si uno se viera así, es más fácil, ¿no? Porque dice, bueno, estoy aquí viviendo como si fuera mío, pero no es mío. Pero vivo como si fuera mío. Y cuando venga el dueño, el verdadero propietario, entonces, si él me pide algo, tengo que dárselo porque es de él, no es mío. Que es diferente, o sea, esa actitud es diferente cuando uno, digamos, dice, no, pues a mí me gustó, yo lo pagué, ¿no? Me gustó todo, ¿no? ¿Por qué tengo que dar? ¿Por qué tengo que soltar? Ahí es la lucha. ¿Ya? ¿Sí? ¿Logré hacerme entender algo sobre eso? ¿Transmitimos la idea? ¿Ya? Entonces, y va mucho más que eso, ¿no? El dinero que guardamos
si tenemos un ahorro, estamos guardando un dinerito, a veces uno guarda como proyectándose para los hijos, para los estudios, para la salud, para un proyecto, para un viaje, para lo que fuera, ¿no? Dice, y hay un dinerito ahí. ¿Y qué tal si Dios le pide ese dinerito? Si le pide, o sea, ¿lo daría? Que esto era para eso. Pero si Dios nos pide, no es nuestro. Si de verdad creemos que nada es nuestro, porque nada trajimos y nada nos vamos a llevar, entonces es más fácil desprenderse de las cosas que uno tiene. Cosas, bienes, dinero, lo que sea. Pero cuando asumimos la posición de que somos los poseedores, ¿no? Los dueños, lo que nos costó, es mío, ¿no? Entonces ahí es donde cuesta. Ahí es donde cuesta. ¿Ya? A ver, Esther 4:14, vamos a ver. Esther capítulo 4, versículo 14. Y aquí vamos a ver cómo esto incluye, este aspecto de ser administradores o mayordomos de Dios, incluye también la posición donde Dios nos pone, en cualquier área de la vida, en un trabajo, en una institución, en el gobierno, ¿verdad? En la comunidad, en la familia también, ¿no? La posición de autoridad, la posición de influencia, ¿no? Donde Dios nos haya puesto, así como madre de familia, como padre de familia, ¿no? Como hermano mayor o de alguna manera alguien que tiene influencia sobre otras personas y pueda servir para los propósitos de Dios. Aquí vamos a encontrar a una joven que llegó a ser reina, ¿verdad? Llamada Esther. Ustedes conocen de ella en la Biblia. Dicho sea de paso, el libro de Esther es el único, bueno, 2 libros en la Biblia, de los 66 libros, que no se menciona el nombre de Dios en ninguno de sus versículos. El otro es Cantar de los Cantares, ¿no? No lo va a encontrar en ninguna parte el nombre de Dios en el libro de Esther. Y sin embargo, en todos los pasajes, de todos los capítulos, usted va a ver cómo Dios está presente, vamos a decir de manera invisible, aunque Él es invisible también, pero está presente, aunque su nombre no aparece en ninguna parte, en ningún solo versículo. Sin embargo, vemos cómo la mano de Dios, el poder de Dios, el cuidado de Dios, la soberanía de Dios, o sea, Dios se manifiesta de diferente manera en toda la historia que está ahí en Esther. Es tremendo, es maravilloso, ¿no? Entonces, en este pasaje que vamos a leer, Esther 4:14, el momento cumbre de esa historia es cuando los enemigos, ¿verdad? Especialmente un hombre malo, ¿no? ¿Cómo se llamaba este hombre malo, perverso? Un príncipe llamado, empieza con A. ¿Cómo se llamaba? Que quería la muerte de todos los judíos, odiaba a los judíos. ¿Cómo se llamaba? Amán. Mardoqueo es el tío de Esther, ¿no? Pero Amán era el malvado, porque quería la pleitesía de todo, el reconocimiento, el aplauso de todos, ¿no? Y como todos se inclinaban ante él, y Mardoqueo, que era judío, mantenía su integridad, su fe, estando en un lugar extranjero, ¿verdad? Y aún a riesgo de su vida, él no se inclinó, porque solamente se inclina ante su Dios, su único y verdadero Dios. Y al ver que él no se inclinaba, Amán le dio una ira, una cólera enorme, que fue a hablar con el rey. Le dijo: acá hay unos judíos que son así, y logró sacarle un edicto, o sea, una ley, para que se matase en un solo día a todos los judíos que estaban en el reino, ¿verdad?, de ese tiempo. A toditos. Y encima todavía, ¿verdad?, en ese edicto decía que todo aquel que matara a un judío se podía apoderar de todos sus bienes. Entonces eso como que era el gancho, ¿no?, para que cualquier persona en cualquier lugar del reino matase a cualquier judío. Porque imagínate un judío que tuviera oro, que tuviera terrenos, que tuviera viñas, que tuviera cualquier, digamos, bien, ¿no? Dice: wow, si con solo matarlo y por ley no me van a hacer nada y me voy a quedar con todo lo que tiene. Entonces, miren cómo es el diablo, ¿no?, contra el pueblo de Dios. Y en esa circunstancia, entonces obviamente estaban en peligro real de muerte. En un solo día, todos los judíos iban a ser raídos de la faz de la tierra, porque eran 127 naciones que conformaban ese reino en aquel tiempo. Imagínense, enorme, ¿no? Es como decir 127 países. Es un reino enorme. Entonces,
ellos comienzan a buscar la salida. ¿Qué hacemos? Y Mardoqueo, tío de Esther, Esther era la esposa del rey, Esther judía, que había ocultado su nacionalidad, su procedencia, ¿verdad? Estratégicamente, porque no eran bien vistos los judíos. Entonces, le manda un mensaje Mardoqueo a su sobrina, le dice la situación cómo está, y que por ella, estando ahora en el palacio como la esposa del rey, tenía la oportunidad de interceder, de hacer algo delante del rey para salvar la vida de sus compatriotas. Entonces Esther, en una primera instancia, rechaza esa idea y le manda a decir que no, porque el rey no le había llamado y él no podía presentarse. Aunque fuese la esposa del rey, en aquel tiempo nadie, ni la esposa, se podía presentar delante del rey, porque si se presentaban sin cita, sin permiso, sin haber sido llamado por el rey, corrían el riesgo de morir, de que los manden a matar. Así era en ese tiempo. O sea, si el rey quería, porque dice, me despertó, estaba descansando, o estaba ocupado en otra cosa y me desconcentraste, bajaba la vara y era muerte segura. Y por eso que en una primera instancia Esther dice, no, el rey no me ha llamado, ¿no? Ya hace días que no me llama, ¿no? Entonces, pero era crucial, era importantísimo que ella actuara, que haga algo, para algo estaba en esa posición. Entonces Mardoqueo ahí le escribe estas palabras que vamos a leer, ¿verdad? Estas palabras a Esther. Yo creo que nos concentremos en una parte especial y vamos a ver un momentito. Esther, capítulo 4, versículo 14. ¿Qué dice? 14. Vamos a leer. Dice, porque si callas, está hablando Mardoqueo a Esther, ¿no? O le manda este mensaje. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Miren la fe de Mardoqueo. Dice, bueno, tú estás en una posición, ¿cómo digamos? Estratégica, única en la historia. Fuiste puesta por Dios ahí. Pero si callas, mire la fe, o sea, si tú no haces nada, no importa, porque aunque tú no hagas nada, dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. O sea, mire qué tal fe. O sea, no se apoyó en su sobrina, no se apoyó en que ella era la esposa del rey, y ella nos va a salvar. No, o sea, si nos puede ayudar, que nos ayude, pero si no hace nada, igual confiamos en Dios, y Dios nos dará salvación de alguna u otra forma, porque Dios no depende ni de uno ni de otro. Dios depende de sí mismo y es todopoderoso para hacerlo, con ayuda o sin ayuda del hombre. Y por eso que bien Mardoqueo, que nos enseña esto, ¿verdad? A depender solo de Dios y no de los hombres. Por eso dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Es decir, o sea, también no creas que vas a escapar solo porque estás en el reino, ¿no? ¿Ya? Así que no pienses en librarte porque eres la esposa, no, igual vas a perecer. Pero aquí viene la pregunta más importante. Y le dice, ¿y quién sabe? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Es decir, a la posición que tienes en el reino. Y era la esposa del rey. No cualquiera podía acercarse al rey. Era como, ni siquiera ella como esposa, pero por lo menos tenía la oportunidad, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Dios libró a todos los judíos por medio de Esther, ¿no? Ya la historia continúa y los que han leído lo conocen, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña acá también? Hermanos, Dios nos ha puesto en lugares específicos a cada uno, en posiciones estratégicas a cada uno. Y cada uno de nosotros debemos valorar eso, no minimizar, no subestimarnos, no creer que no valemos, que no somos tan importantes porque no tenemos un cargo, una posición, un nivel económico, social, educativo. O sea, no es eso. El lugar donde estás y todo lo que has aprendido, seas joven, seas adulto, seas anciano, tiene un propósito dentro del designio más grande de Dios. ¿Me explico, hermano? ¿Sí? Cada uno de nosotros, lo que has vivido, lo que has aprendido, las relaciones que has hecho en la vida, los contactos que tienes, ¿verdad? El nivel de influencia que tienes para con ciertas personas, todo eso es importante y estratégico en la mano de Dios. Todo eso vale y sirve. Por eso
tenemos que recordar, hermanos, todos nosotros vamos a dar cuenta, no solo de lo que tenemos, sino también hasta de las relaciones que tenemos y cómo lo usamos para los propósitos del reino de Dios. Voy a terminar con esto. Vaya buscando, por favor, Mateo 25, 14 al 19. Creo que el Señor va a juzgar cómo usamos todos los recursos en su reino, o si preferimos esconderlo, si preferimos guardarlo, o sencillamente, o peor todavía, ¿no?, gastarlo de manera egoísta. Egoísta quiere decir pensando en uno, en su ego. Ego significa yo, ¿no? Entonces pensando solo en mí, en mi casa, en mi familia nomás, y nos olvidamos de Dios y de las cosas de Dios, y del reino de Dios, ¿no?, y de la obra de Dios. ¿Me explico? Eso va a juzgar Dios. Porque aquí tenemos un pasaje que nos va a ayudar a entender mejor esto. Mateo 25, 14 al 19, el famoso pasaje de la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que es el propietario, el dueño de la casa. Como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Noten eso, subrayen eso. Les entregó sus bienes. Los bienes eran de este hombre, pero se los entregó, ¿ah? ¿Sí? Se los concedió, se los confió a ellos, ¿verdad? Entonces ellos no eran los dueños, sino el dueño era otro, pero les entrega en sus manos. Versículo 15 dice: a uno dio 5 talentos. ¿Ya? Aquí talentos hay que verlo en su significado original. Era una medida para medir la plata especialmente, ¿ya? O sea, es como darle dinero en su mano, y era mucho dinero en ese tiempo. 5 talentos era mucho dinero, muchísimo, ¿ya? No está hablando de la habilidad para pintar, un arte, no está hablando de ese talento, no está hablando de, digámoslo en palabras más sencillas, de dinero, ¿ok? Le puso en sus manos. A uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1. Y luego dice: a cada uno. Otra vez aparece, ¿no? A cada uno. Díganlo nuevamente, por favor. A cada uno. Entonces eso significa: a mí, a usted nos ha dado también. Y a cada uno conforme a su capacidad. O sea, lo que usted tiene, lo que usted administra, es lo que Dios sabe que es la capacidad que tiene para administrar, ¿ya? Entonces, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, ¿y qué hizo? Negoció, ¿se dan cuenta? Hizo negocios, por eso era dinero. Fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, o sea, invirtió, lo trabajó y ganó otros 2 más. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, hizo un pozo, hizo un hueco y escondió el dinero de su señor. O sea, no lo puso a trabajar, no lo invirtió, no lo puso a producir. Luego la Biblia dice: después de mucho tiempo, pues dice algo esto, mucho tiempo, como cuando el Señor, ¿no?, pareciera que está demorando en venir, ¿no? Mucho tiempo. Y algunos piensan que quizás ya no va a venir, pero el que viene. ¿Cuántos creen? El Señor viene, y viene también a pedir cuentas, no solo a llevarnos con Él, también viene a pedir cuentas. Así es. Y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, miren, siervos, administradores, mayordomos. ¿Y qué dice? Y arregló cuentas con ellos. Ahí está. Otra versión dice: hizo ajustes de cuentas. Como ajuste de cuentas no es de que le mandó un sicario, no significa eso, significa como un contador, ¿no? Un contador que hace el arqueo de caja, el balance, ¿verdad? Estado de pérdida, de ganancias, ¿verdad? Cuánto entró, cuánto salió, y por qué se gastó en esto y esto no se debió haber gastado, o por qué, ¿no?, se invirtió más, o dónde está esta diferencia. O sea, hizo un ajuste de las cuentas, ¿ya? Un arqueo, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, de eso está hablando aquí. O sea, este pasaje, esta parábola nos está hablando de que Dios nos va a pedir cuentas por detalle de todo lo que tenemos, de todo lo que nos ha confiado. No hay manera, hermanos, de escaparnos. Así que, miren, hermanos, para nosotros va a ser más fácil de esta manera. Todo lo que usted tenga, póngase la mentalidad y póngalo en su corazón: Señor, es tuyo, no es mío. Es tuyo, Señor. Como es tuyo, tú puedes disponer lo que quieras. Señor, me pides algo, tuyo es, y nada más ordéname, nada más muéstrame, nada más háblame, nada más dime, Señor, y lo haré. Nada, y punto. Punto, así de sencillo, hermano. No es para complicarse la vida.
Pero ya cuando queremos decir, no, pero esto sí es mío, es que esto sí, Señor, esta parte no la toques, Señor, te doy todo, pero a mi hijito no lo toques, ¿no? Te doy todo, pero la platita no la toques, ¿no? Te doy todo, pero este ahorrito no lo toques, te doy todo, pero mi carrito no lo toques. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? O sea, no hay nada que uno le pueda decir, Señor, esto me reservo para mí. No, o sea, todo es de Él. Y todo le pertenece y todo, si Dios lo pide, si Dios lo demanda, debe ser usado para Él. Amén. ¿Ya? Esto, sí, debo decirlo también, no significa caprichos, y en eso debemos cuidarnos de que cualquier ministro, cualquier persona venga y le diga, Dios lo necesita y por lo tanto dame tu carro, dame tu casa, dame tus bienes, dame tu dinero. Ahí también hay que tener cuidado, ¿no? O sea, así como Dios nos habla a través de los ministros, Dios también en su corazón tiene que poner el mismo sentir, ¿verdad? ¿No? Usted también debe tener en su corazón esa voluntad. Es más, en la Biblia encontramos de que siempre las personas venían de su propia voluntad, generosamente. ¿Okay? Lo que los pastores, los ministros hacemos es hablarles la palabra, instruirles, enseñarles la palabra, mostrarles lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, pero ya la decisión debe ser siempre de usted. Nadie debe conculcarle, es decir, nadie debe como seducirle para tomar sus cosas, ¿no? O sea, tengamos mucha sabiduría y mucho cuidado, porque hay gente que también aprovecha esto para decir, no, Dios lo quiere en el nombre de Dios, dame tu bien, dame tus terrenos, dame tus negocios, dame tu dinero, ¿verdad? Y se aprovechan y viven de eso y no lo usan en el reino de Dios. O Dios no les mandó a decir nada y están sacando y viviendo de eso. ¿Sí me explico, verdad? ¿Ya? Pero pongamos eso a un lado, cuidémonos de ellos, cuidémonos de los lobos, como se dice, disfrazados de ovejas, pero no descuidemos el hecho de que somos administradores, mayordomos, siervos del Señor y siervas también, ¿verdad? Y que lo que tenemos le pertenece al Señor. Oremos, hermanos, oremos, demos gracias. Ore conmigo, por favor. Señor, te damos gracias. Reconocemos que todo es tuyo, Señor, empezando de nuestra propia vida. Ni siquiera, Señor, la vida que respiramos, ni el aire por el cual, Señor, vivimos, ni siquiera es nuestro. Ni la tierra que pisamos, Señor, nada es nuestro, porque nada trajimos. Y todo lo que tenemos, Señor, reconocemos que es por tu gracia, que es lo que nos has confiado, nos has entregado, y nos sentimos privilegiados, nos sentimos honrados que nos hayas confiado lo que has puesto en nuestras manos, Señor. Sean personas, sean bienes, sean recursos, sea tiempo, sea, Señor, las relaciones que tenemos, Señor, cuanto pueda existir en esta vida. Queremos decirte en este día que te lo rendimos todo a ti, que reconocemos que es tuyo y te lo entregamos, te lo cedemos, Señor, y que reconocemos que solamente somos tus mayordomos, servidores, que debemos ser hallados fieles. Nos esforzaremos, dígale, Señor, me esforzaré por ser fiel, Señor, en todo lo que me has confiado. Que no ponga mi corazón en esas cosas, que no ponga mi corazón ni en el dinero, ni en los bienes, ni en las personas, sino que mi corazón esté en ti, Señor, y que mi tesoro sea el tesoro que tú tienes. Donde esté, Señor, tu mirada, donde esté tu voluntad, ahí quiero que esté mi corazón también, Señor. Que no me sienta como poseedor, dueño de las cosas ni de la gente, sino que solamente soy, Señor, un instrumento en tus manos, un servidor que ha sido confiado, Señor, con personas, con bienes, con familia, con muchas cosas, Padre Santo, que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta cuánto nos has confiado, tantos talentos, Señor, nos has dado. Pero, Señor, permítenos ser fieles a ti. Permítenos, Señor, ser hallados fieles en aquel día, Señor. Y que mientras estamos en esta vida, que todos los recursos sirvan para tu reino, al propósito de tu reino, para la obra de tu reino. Creo que si la iglesia entendiera esto, Señor, tu obra avanzaría más. ¿Cuánto más alcanzaríamos si cada hermano, si cada hermana comprendiera esta verdad de que solo somos administradores y que Dios nos ha confiado todo para que sirva en su reino? Gracias, bendito Dios, por esta palabra. Gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.